Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Si hablamos de perspectiva católica, pensando en la realidad desde una concepción de dinámica histórica, tenemos que pensar necesariamente en Mario Briceño Iragorri, un historiador, ensayista venezolano que comprendió a Venezuela desde una perspectiva católica. Y desde esa perspectiva católica, Mario Briceño Iragorri nos hizo conscientes de nuestra crisis de pueblo. Una crisis que ha hecho mella sin duda en nuestra evolución histórica, en nuestro desarrollo como pueblo, en nuestro desarrollo como sociedad. Y dentro de ese proceso de análisis de la crisis de pueblo de Venezuela, Mario Briceño Iragorri nos brindó una serie de ejemplos tomados de la historia para mostrarnos cuán profunda por un lado es, pero cuántas alternativas tenemos para salir de ella. En este video quiero presentar muy brevemente un abreboca, dos de esos ejemplos que Mario Briceño Iragorri nos presenta para comprender, si bien es cierto, para comprender al político venezolano, si tratamos de ver con ojos un poco más amplios, nos vamos a dar cuenta que no se trata de dos prototipos del político venezolano. En todo caso, serán dos prototipos del político mundial, porque estos comportamientos los encontramos aquí, allá y más allá, porque más allá de desprenderse de lo político en el hombre, más bien se trata de decisiones que el hombre toma para ejercer lo político, y esas decisiones nacen de lo más profundo de nuestra condición humana, allí donde habita nuestra persona, la fuente de nuestras decisiones. Pero antes me gustaría compartir unas líneas que don Mario nos comparte desde un libro llamado Diálogos de Soledad, y que sin duda me parece que son líneas que estimulan mucho al intelectual, porque desafortunadamente vivimos tiempos en los cuales se piensa que un creyente, un cristiano, no puede ser intelectual, no puede ser científico, porque para muchas mentes nuestra condición de cristianos nos impide ver la verdad. Imagínense ustedes. Escribe Mario Briceño Iragorri: por Cristo estoy dispuesto a morir, pero no estoy dispuesto a matar. El único hombre que Cristo pide que se mate es el hombre viejo que impide en nosotros el descenso de la gracia. Esto entra en el orden particular de la salvación de cada quien. Condeno todo tipo de agresión como método válido para hacer triunfar una idea. Mario Briceño Iragorri nos presenta dos personajes a través de los cuales podemos perfectamente comprender al hombre venezolano frente al hecho político, su conducta para desarrollar ideas políticas, por llamarlo de alguna manera, y que efectivamente podemos hacer perfectamente una evaluación de nuestra realidad política, la de hoy,
la de ayer, la de antes de ayer, pero también la de mañana, a partir del marco que nos brindan estos dos personajes. Pero si usted que ve este video está en Colombia, en México, en Nicaragua, en Estados Unidos, en España o donde quiera, se dará cuenta que este marco sirve perfectamente para explicar el comportamiento de muchos de los políticos que hacen vida en estos países. Porque, repito, no se trata de una expresión política del hombre, más bien se trata de una expresión humana, demasiado humana del hombre. Me refiero a dos libros que son fundamentales dentro de la bibliografía de Mario Briceño Iragorri, pero al que no se le han prestado la debida atención, quizás porque se trata de dos biografías de hombres que se encuentran perdidos dentro del océano de nombres que conforman nuestra historia y hombres perdidos entre otros hombres, porque es que además nosotros le hemos dado un protagonismo a los héroes de la independencia que aún hoy siguen ahogando a otros nombres que han permitido la construcción del país que tenemos, para bien y para mal. Estos dos libros son El Regente Heredia o La Piedad Heroica y Casa León y su tiempo. Dos libros que Mario Briceño Iragorri va a gestar, va a construir en su experiencia en los archivos de la nación. Una vez que sale del gobierno de Isaías Medina Angarita, Mario Briceño Iragorri se refugia en su fe y en la historia, en los libros, para tratar de hallar allí respuesta al drama que está viviendo como ser humano. Dos libros que me parecen extraordinarios, no solamente por lo que cuentan de nosotros como pueblo, sino porque los dos libros contienen un acontecimiento que me parece extraordinario y que sin duda condimentan estos libros. Mario Briceño Iragorri no atravesaba una buena situación económica, no tenía las posibilidades de poder publicar sus trabajos, fundamentalmente estos libros, y su familia decide armar una fábrica de mermeladas. Y con lo que recaudaban de la venta de estas mermeladas, Mario Briceño Iragorri pudo publicar El Regente Heredia, un libro extraordinario. Pero, ¿quiénes son estos personajes y por qué dicen tanto del político venezolano? Que es la razón por la cual don Mario nos los muestra y nos los deja como bitácora para tomar nuestras propias decisiones. Estos dos libros nacen porque Mario Briceño Iragorri consideraba con mucha preocupación el culto exagerado que en Venezuela se le rendía a la etapa militar independentista. Es decir, no solo a los héroes de la independencia, sino particularmente a los militares. Desde esa preocupación, Mario Briceño Iragorri aborda en Casa León y su tiempo la historia del marqués Antonio León, maquiavélico personaje que a la sombra de grupos realistas y patriotas jugó a la doble carta de la simulación y el oportunismo. Logró que Boves lo nombrara jefe político de la provincia y presidente del Tribunal Supremo. También consiguió que Bolívar lo designara director general de las rentas del Estado y es galardonado con la Orden Carlos III. Don Antonio León tiene el corazón endurecido, forjado para la maldad y el disimulo. Casa León
Es hábil para todo, es un hombre de orden, porque el orden lo representan quienes ejercen el poder ante todo y sobre todo es un libro donde se presenta el examen de los orígenes económicos de la oligarquía criolla. Por su parte, en El Regente Heredia, tiende a exaltar la figura de Francisco Heredia, gran defensor de la justicia en tiempos de deshonor. Era nativo de Santo Domingo y solo pasó en Venezuela 7 años de sus 43 de vida. Los 7 años fueron de importancia no solamente en la vida del mismo Heredia, sino en la historia de nuestra nación. Heredia fue el varón ejemplar como símbolo de la piedad heroica, sinónimo de clemencia o de justa indulgencia. Mario Briceño Iragorri ha hecho aparecer a Heredia como exponente de la auténtica dignidad humana. El regente Heredia es un personaje simbólico. Fue escrito un poco para pintar las virtudes contrarias a los vicios del hábil político Casaleón de Mario Briceño Iragorri. Se trata entonces de 2 obras biográficas y políticas por los personajes, que se puede interpretar que esos son los 2 tipos de políticos venezolanos. Esto da sustento a su afirmación de creer que esa es la razón por la cual lo premiaron, por hacer la tipología del político venezolano. Ambos personajes forman parte de una etapa histórica donde no se había definido todavía si seguíamos con España o nos independizábamos. Detalla en estos libros, por ejemplo, a Casaleón no le interesaba más que esas circunstancias le permitieran aumentar sus riquezas. Cree que en la historia republicana ha habido muchos hombres con estas características, mientras que por su parte el regente propone una cultura de solidaridad y el amor donde no hubiera perdedores y ganadores, donde los hombres practicaran la honestidad. Ideales que son parte del cristianismo que practica Mario Briceño Iragorri. En estas 2 obras, don Mario nos va a presentar, como ya hemos dicho, 2 tipos de ser político en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Pero realmente, más bien, a mi juicio, se trata de las 2 respuestas que el hombre da frente a su responsabilidad histórica. ¿Y cuáles son estas 2 respuestas? ¿Cuáles son estas 2 posibles respuestas? El sí y el no. ¿Y dónde vamos a hallar el sustento de estas 2 respuestas? Bueno, la Sagrada Escritura nos lo deja muy claro. Frente al hombre, Dios pone 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. Si queremos vida en amor, luz, entonces está claro que debemos escoger el camino del bien. Pero por su parte, si escogemos el mal, entonces el camino que hemos escogido es el de la muerte, el de la oscuridad. Todos los hombres, todos los días, estamos tomando decisiones. Detrás de esas decisiones están estas palabras luminosas de la Escritura. Frente a nosotros tenemos 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. Hasta allí llega Dios. A partir de allí, nuestras decisiones. Y Mario Briceño Iragorri nos ha presentado con estos 2 hombres un ejemplo claro y preciso de que también esto forma parte del desarrollo político de un pueblo, de un país. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.